Oh, coche tu Bienvenido a Mega Control, tu canal del hobby RC, drones y simuladores. Hoy te invito a una nueva aventura del mundo del aeromodelismo. Sí, por fin tengo mi hidroplano RC. Mega Control, el canal de tu pasión, únete. Habrán visto nuestro capítulo anterior sobre hidroplanos y como sabrán me encantó esta mezcla de lancha y avión. Y ahora ya tenemos acá este Piper J3 Cab con pontones listos para navegar y para despegar y aterrizar desde el agua con total seguridad. Este es un avión de la marca FMS y aquí te dejo un breve unboxing para que veas cómo viene. Necesitarás baterías de LiPo 11.1 volt 3S de 2200 mAh y por supuesto configurarlo con tu radio favorita. Lo puedes encontrar en las mejores tiendas de hobby RC del mundo, por supuesto en la página web de FMS, y si estás en Chile, tú puedes comprárselo también a mis amigos de Mega Kits RC online en www.megakitsrc.com. Hacen despachos a todo Chile. Y síguenos en Facebook también. Buenos vuelos. Si ya viste el video que hicimos del evento de aeromodelismo Open Wakarwe 2024, habrás visto volar este J3, esta aeronave RC, con sus ruedas de tierra. Pero ahora te mostraré cómo lo armé y cómo voló con sus pontones, con su sistema, ¿cierto? Con su modo hidroavión en el hermoso lago Calafquén, en el pueblo de Licanray, en el sur de Chile. Voy a sacar este carenado de acá para ver el motor cómo está por dentro, porque noto que está un poquito chueco. No sé si será impresión mía o realmente está chueco. Está apuntando como hacia abajo, ¿será normal eso? Siento que el eje está apuntando hacia abajo del motor. Sí. ¿Cierto? Está como así. Pero un poquito, pero sí. Ya, le hice un ajuste al motor. Busqué en internet y me di cuenta que este avión sí tiene un ángulo en el motor
hacia abajo, ¿no? Pero no mucho, y este tenía demasiado, así que lo corregí. He tenido muchos problemas al configurar esta radio, la Tandem X20, que me encanta esta radio, pero con el nuevo receptor que traje, este receptor, tuve algunos inconvenientes y me costó un poco enlazarlo, enlazado y todo, pero no funcionaba en ningún canal. Y resulta que había que actualizar la radio para que el receptor lo tomara correctamente. Luego de eso funcionó, pero los servos se movían para cualquier lado, se movían en canales equivocados. Así que eliminé el modelo, lo hice de nuevo, lo enlacé de nuevo, hice todo el enlace de nuevo y ahí sí funcionó correctamente, así que ya tengo los servos funcionando. Vamos a conectar entonces el sistema del receptor con acá el estabilizador de vuelo. El motor funciona. Solamente fue conectar los canales, cada uno donde corresponde, el alerón en el canal 1, el elevador en canal 2, motor en canal 3 y el timón en el canal 4. Y nada, funcionó de inmediato, no tuve que calibrar nada. Pero el timón está al revés, el timón tengo que corregirlo. Timón, perfecto. Elevador, perfecto. Y alerones, perfectos. Ahora le ponemos un adhesivo doble contacto al receptor para ponerlo acá en su posición, para instalarlo en la posición definitiva dentro del fuselaje. Ya está. Y ahora las antenas. Ahora solo hay que crear una curva en la radio para que no sea tan brusco el movimiento, no tengamos más fineza en la zona media y sea más estable para volar. Y tenemos que configurar también el estabilizador de vuelo, ¿cierto? Activarlo cuando lo necesitemos o cuando queramos y desactivarlo para volar más libre. Ahora no puedo sacar la batería. La batería que yo tenía es del voltaje correcto y del amperaje correcto, pero es larga y queda en una posición apretada y en diagonal y ahora no tengo cómo sacarla. Ay, rayos. Bueno, vamos a tener que inventar algo acá para que esta batería quepa porque no tengo otra. ¡Sale, maldita batería! ¿Por qué te salí, güey? Salud. Voy a instalar este tester de voltaje para ver todo el rato a través de la cabina qué voltaje tiene la batería. Este video está patrocinado por AD Audiovisual y Diseño, una productora genial que puede realizar todos tus videos, fotografías, tours virtuales 360, tomas aéreas profesionales. Confía en AD. Los pontones para que el avión pueda flotar y convertirse en un avión hidroplano. Yo los reforcé acá con una cinta adhesiva con fibra de vidrio, ¿cierto? Para poder resistir mejor los impactos. La pluma polietileno nos absorbe muy poca agua, pero igual absorbe un porcentaje, así que yo le puse esta cinta para que no absorba tanto y además para que sea más suave, además para que también lo proteja si es que llega a la orilla del lago, las piedrecitas no rompan tan fácilmente este material. Y hay que fijarse cómo armarlo y hay que armarlo para el lado correcto. Mira, un lado es como liso y acá
tiene un borde. Acá tiene un borde que es como para deflectar el agua, para que no salte hacia el fuselaje. Así que esta es la parte que va hacia adentro. Poner atención cuando lo armes de que esa parte que deflecta el agua vaya hacia adentro. Aquí está uno de los fierros y mira, ahí tiene un sacado, ¿ven? Esa es la zona donde va apretado el tornillo. Viene con estos tornillos muy pequeñitos. Ya, aquí está el avión con los pontones, se ve bastante bien. Como se fijan, tiene el motor al aire, no le falta acá el carenado del morro. Y se lo saqué porque cuando hicimos las pruebas con tren de aterrizaje en tierra, sufrió ahí un pequeño aporizaje, se fue de punta, así que se soltó un poco el soporte de motor. No demasiado, no crítico, pero decidí reforzarlo un poco con agua fría y ya está seca, así que vamos a colocar el morro del avión. Ahora sí está listo y solo hay que probarlo en el agua. Así que nos vamos al lago. Estamos listos para ir a volar, ya estamos acá en Lican Rai, al lado del lago Calafquén. Tuvimos que convencer a mi esposa que nos dejara salir porque estamos de vacaciones, entonces estamos ocupando un poco de tiempo en las vacaciones para volar. Yo creo que a ustedes les ha pasado también, es una aeromodelista, hay que convencer a las esposas, hay que hacer matripuntos para que nos dejen volar. Aquí estamos con mi papá y mi hijo Max, que me van a acompañar y me van a ayudar con la grabación. Vamos a ver cómo nos va con este vuelo del J3. ¿Va a flotar por primera vez en el agua? A ver qué tal. No, le flota perfecto. Mira qué lindo se ve. ¡Ah! Se ve bonito. ¿Tú decís que de acá? Sí, pues. Por si tenéis que moverte para acá, para allá, allá es más estrecho. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo vuelo de aquí o de allá del muelle? Oye, creo que te estoy escuchando, de acá. Ya, ok, volvemos de acá. Vámonos entonces. Bueno, este avión ya está seteado en 3 minutos el cronómetro. Podemos volar más, pero lo tengo seteado 3 minutos por seguridad. Acá en este switch tengo seteado el estabilizador, que vamos a revisar ahora y ver la superficie de control si está todo correcto. Vamos a conectar batería. Sí, pues. Tiene una rejilla que se saca. No me gusta que se saque, debería quedar ahí. Tester de voltaje. Usa una batería un poquito más cuadradita y la mía es más larga. ¿Por qué hay un problema? No funciona, no hace nada. ¿Por qué no hace nada, weón? No está haciendo nada. Saquémoslo. Me pasó lo siguiente, no quería funcionar porque había activado la configuración de FileSafe acá, que es para prevenir si hay una pérdida de señal, ¿cierto? El avión mantenga una actitud que uno puede predefinir. Pero al parecer con el sistema de estabilización que tienen no tienes que activar esa función porque el estabilizador lo hace solo, en teoría. Así que desactivé el FileSafe y ahora sí el avión volvió a tener control completo. Vamos a volar entonces. Ya con el timón de cola. Pasealo con el agua un poco. Sí, ¿qué va a hacer? ¿El motor? Ya vamos a dar un paseo, ¿eh?
¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Sí. Ahí vamos, ahí vamos. El 30% y va volando perfecto y no se estolea, no cae en estol. Claro, tenemos un poco de viento y eso lo ayuda a planear, así que... pero se ve increíble, se ve increíble. Voy a activar el modo estabilización a ver qué pasa, ¿vale? A ver, 1, 2, 3, activado el modo estabilización. Ahora está volando. ¿Cuánto tiempo de vuelo llevamos? No quiero mirar, dejar de mirar el avión. Están dando 2 minutos. ¿Sí? Y va a ser un palmo así. Oye, ese perro quiere comer el avión. Sí. Tenemos un problema ya. ¿Cuánto rato se supone que puede volar? Unos 5 minutos creo. Ya. Voy a explicar el aterrizaje. Mierda, 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 mierda. Coche tu puta la wea. No grabes a mí, graba el avión, graba el avión. Concha, concha. No, oye, pero, no, déjalo bien tranquilo. No, el avión no. Se quiere comer el avión. Voy a poner acá el avión. ¿Qué hacemos ahora? A ver, entonces vamos a revisar la batería. A ver cómo está. No, oye, perro. No, no hagas eso. No, no, el avión no. Ya. No. Ah, rayos. No, no lo muerdo. Oloroso, oloroso. Cabezón. Ven, ven, ven. No muerdas el avión, no muerdas el avión. No lo muerdas. Eso no. ¿Quiere morder el avión? Es el mismo que parece que siguió la lancha en el video anterior. Si no lo han visto, véanlo, porque grabamos con la lancha Radio Control acá, en el lago también, y había un perro vuelto loco con la lancha, y ahora está vuelto loco con el avión. Pero el avión voló increíble, está muy bien. Aquí está, mira, mírenlo, mírenlo. Está flotando. El aterrizaje fue un poco brusco, ¿no? Como que fue un poco estoleado. Pero funcionó bien. Vamos a revisar la batería. No. Así que no necesito sacarla. Solamente miramos por aquí, por la ventana, ¿ven? Ahí está. ¿Lo ves? Ahí está, mira. Sí. Vamos a esperar que diga all 11.8 volt. Excelente, fue bastante entretenido. ¿Lo lograste seguir? ¿Lo lograste seguir? Sí, estuvo peligroso que casi chocó con el árbol. Esa parte del árbol no sé si la capté yo, pero... Es que los árboles se cruzan, son así. Sí, son así. No, pero el vuelo se veía bien. Bien, súper bien se veía. Voy a revisar después el video. ¿Qué opinas? ¿Te gustó el vuelo? Sí, me encantó. Me dio nervios, sí, como hacerlo, sí. Da nervios. Casi Da choqué nervios. con el árbol. Sí, es verdad, casi chocaste con un árbol. Sin duda, un avión muy lindo y que vuela muy bien.
Eso sí, te recomiendo, tú que a lo mejor no has volado nunca un hidroplano y quieres hacerlo, te recomiendo que al aterrizar mantengas el motor, no cortes el motor, como usualmente hacemos con nuestros aviones que a punto de aterrizar cortamos el motor. Acá no lo cortes, sino que bájalo al mínimo, cosa de que cuando el avión toque el agua con los pontones, no se atasque, porque cuando se atasca con el agua generalmente tiende a hacer esto y se puede hundir la nariz, el morro, o incluso podría darse un flip, quedar de cabeza flotando en el agua. Así que para prevenir daños, mantén un poquito de potencia para que siga navegando. Como ya les conté, este avión tiene un estabilizador de vuelo de la misma marca FMS que viene con el kit y es muy fácil de usar. Tienes que en tu radio setear el canal 5 con un switch de 3 posiciones. Va a quedar la posición neutra al medio, va a quedar para vuelo normal, estándar. Posición arriba del switch va a quedar en un vuelo estabilizado que te permite 3D, te permite volar invertido, hacer acrobacias. Y con el switch hacia abajo va a quedar estabilizado full, no te va a permitir hacer acrobacias porque el sistema va a tratar siempre de mantener el avión horizontal. Si algo lo gira, lo mueve, lo va a enderezar automáticamente. Ahora, eso puede variar según la radio. Ojo, en mi radio quedó seteado así. A ver. Voy a pasar bajito, Maxi, mira. Ya. Dale, dale. Voy a hacer un toque, ¿ya? Muchísimo, flota. ¡Oh, mierda! ¡Touch and go! No asusté, pensé que se iba a ir de punta. Y ahí se da vuelta y tengo que buscarlo. Fue mejor que el primero. Sí, fue mejor que el primero, de todas maneras. Muy bonito, muy estable. Lo pillamos para ti, lo pillamos. Hicimos 2 vuelos con el Piper J3 Cub en modo anfibio, no, en modo hidroplano. En modo hidroplano. Y voló espectacular acá en este hermoso lago. Nos tocó un día un poco nublado, pero aún así este lugar se ve hermoso. Este avión lo pueden buscar en megakitsrc.com. Si estás en Chile lo puedes comprar ahora y está realmente increíble. Te lo recomiendo totalmente. Aquí Chris de Mega Control te lo recomiendo. Y con el modo de estabilización es aún mejor porque se siente muy estable aún con viento. La verdad que aparte de estar muy bonito, se mantiene súper bien en el aire y en el agua. Eso es lo que más me llamó la atención. De verdad, vale la pena. Este avión J3 con pontones, ¿cierto? En modo hidroavión me ha robado el corazón, totalmente. Es un avión hermoso de pilotar y navegar. Y bueno, a mí que me gustan las lanchas RC, es una mezcla perfecta entre el deporte náutico y el aeronáutico. Hermoso, y además verlo volar y despegar y navegar en el lago Calafquén,
Quiero agradecer al Tata Moncho y a Max por apoyarme en las filmaciones en el lago con este J3. Y por supuesto a ti que estás viendo este video, que nos apoyas, que nos sigues, que llegaste a este punto del video, que es la parte final, así que te lo agradezco muchísimo. Deja tu comentario si es tu primera vez y quieres ser aeromodista, quieres tener un avión. También pregúntame, síguenos, visita nuestra web www.megacontroltv.com porque también hay más información. Y sigue viendo Mega Control porque siempre tenemos aventuras nuevas en el mundo del aeromodelismo, de los drones, de los autos y de los simuladores y más. Nos vemos en el siguiente capítulo de Mega Control. Mega Control, el canal de tu pasión.